Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo, a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón. Otra de las funciones del sistema cardiovascular es también transportar el dióxido de carbono, un producto de desecho, desde todo el cuerpo al corazón y pulmones, para finalmente eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. El sistema cardiovascular está formado por el corazón. Es la bomba muscular que proporciona la energía para mover la sangre por todos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares, vasos sanguíneos pequeños, que conforman el sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo por donde circula la sangre. La sangre es el contenido o tejido líquido que circula por los vasos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y nutrientes que son transportados a los tejidos, además de los desechos que ya no necesita el cuerpo y que se transportan también a través del sistema vascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón. El corazón es un órgano de tamaño aproximadamente de un puño, ya que está compuesto por tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La función del corazón es bombear sangre a todo el cuerpo, mientras por el lado derecho del corazón bombea sangre hacia los pulmones, liberando el oxígeno y eliminando el dióxido de carbono. Mientras que por el lado izquierdo del corazón bombea la sangre hacia el resto de los organismos, liberando a los tejidos, el oxígeno y los nutrientes. El corazón es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano, ya que late más de 115,000 veces al día con un índice aproximadamente de 80 veces por minuto, es decir que aproximadamente 42 millones de veces late al año. Las venas transportan la sangre desde la periférica corporal al corazón, son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. Las venas de la circulación sistemática transportan sangre pobre en oxígeno. Las de la circulación pulmonar, sangre rica en oxígeno. La mayoría de las venas son venas satélite, es decir, ocurren paralelas a sus correspondientes arterias. En comparación con las arterias, su curso es variable y la presión sanguínea es notablemente inferior. Las venas pertenecen junto contra los capilares y las vénulas del sistema de baja presión del sistema circulatorio. Dado las venas han transportado la mayoría de las veces la sangre contra la fuerza de gravedad. Las venas más grandes de los miembros y de la parte inferior del cuello poseen válvulas venosas que favorecen el retorno venoso. Además de las válvulas, los músculos y el pulso arterial, solo la presencia de las válvulas venosas influye en el flujo venoso. Las flechas que apuntan hacia arriba indican la dirección del flujo sanguíneo. En caso de reflujo sanguíneo, las flechas apuntando hacia abajo se reproducen el cierre de las válvulas. En la mayor parte del cuerpo, el sistema venoso superficial se encuentra en el tejido graso subcutáneo que está conectado a un sistema venoso profundo que suele ser paralelo al sistema arterial. Los dos sistemas venosos están conectados por válvulas venosas, de todo modo que tal sangre solo puede fluir del sistema superficial al profundo. Las venas de los miembros muestran grandes variaciones individuales. Las arterias son vasos que distribuyen la sangre del corazón a los tejidos con oxígeno y distintos nutrientes. Las arterias son conductos membranosos elásticos que se ramifican y progresivamente en cada ramificación van disminuyendo su calibre y formándose así las arteriolas. En el interior de los tejidos, las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos, los capilares que se distribuyen entre las células. Las paredes de las arterias están constituidas por 3 capas o túnicas. La capa interna está constituida por un endotelio, una membrana basal y una capa de fibra elástica. La capa media está compuesta de tejido muscular liso y fibra elástica. La capa externa está compuesta principalmente de tejido conjuntivo. Las fibras elásticas suelen tener una alta distensibilidad, lo cual quiere decir que su pared se estira o se expande sin desgarrarse en respuesta a pequeños incrementos de presión.
Según la proporción de las fibras elásticas y musculares de estas capas, se pueden diferenciar dos tipos de arterias: arterias elásticas y arterias musculares. Las arterias elásticas son las que tienen un mayor calibre y su principal función es conducir sangre del corazón a las arterias de mediano calibre. Las arterias musculares son las que tienen un calibre intermedio y su principal función es que gracias a la dilatación de las fibras se puede regular el flujo sanguíneo en distintas partes del cuerpo. Arteria aorta es la principal arteria en nuestro cuerpo, debido a que de ella nacen todas las arterias que distribuyen el gran volumen de sangre bombeado por el corazón al resto del organismo. Nace del ventrículo izquierdo, sube y realiza una curvatura a la altura del pedúnculo pulmonar izquierdo, tomando de esta forma una dirección descendente que pasará a través del diafragma, entrará al abdomen y descenderá hasta la altura de la cuarta vértebra lumbar, donde se dividirá en dos: arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media. Dentro de su trayecto se puede considerar que la aorta presenta tres porciones. La aorta ascendente presenta un trayecto recto aproximadamente de 3 centímetros de longitud, tiene un segmento intrapericardio y otro extrapericardio, y la única rama de estas arterias son las arterias coronarias. El arco aórtico es la porción curva continua de la aorta ascendente ubicada en el mediastino superior. Empieza a nivel de la segunda articulación esternocostal derecha y termina luego que ha dado la vuelta y llega al nivel de la segunda articulación esternocostal izquierda, formando la aorta descendente. Dentro de su transcurso pasa por arriba del ilio pulmonar izquierdo. La aorta descendente, durante su trayecto, posee dos porciones, las cuales estarán separadas por el músculo del diafragma y la porción torácica del abdomen. Ciclo cardíaco. Las características más relevantes del corazón es su función clínica del bombeo. Por ello, los parámetros que mejor miden esta actividad son los valores de presión y volumen. De ahí la descripción del ciclo cardíaco se realiza mediante las medidas mencionadas a nivel de las cavidades cardíacas y en los vasos sanguíneos, de entrada y de salida del corazón. El ciclo se desarrolla al mismo tiempo en dos partes del corazón, derecha e izquierda. Aunque las presiones son mayores en el izquierdo, la observación en el tiempo del electrocardiograma permite correlacionar los cambios mecánicos con los acontecimientos eléctricos que lo producen, y añadidamente demuestra la unidad de acción del músculo auricular y ventricular. El cierre y apertura de las válvulas cardíacas genera una serie de vibraciones y de tabulaciones en el flujo sanguíneo, que se propagan por tejidos y originan una serie de ruidos recogidos en un registro denominado fonocardiograma. De forma sencilla pueden ser percibidos con la ayuda de fonoaudioscopios. El primer ruido es producido por el cierre de válvulas auriculoventriculares en el inicio del sístole ventricular, y el segundo ruido es originado por el cierre de las válvulas semilunares al inicio de la diástole ventricular. Este segundo ruido es menos sonoro que el primero. De forma onomatopéyica suelen describirse como loop el primer ruido y dup el segundo ruido. Procesos de circulación mayor y menor. En el cuerpo se distinguen dos circuitos en la circulación sanguínea: un circuito menor, desde el corazón derecho a los pulmones, y uno mayor, por su mayor distancia en el organismo desde el corazón izquierdo al resto del cuerpo. El circuito menor se centra en facilitar el intercambio gaseoso de la sangre en los pulmones, hematosis. Lleva la sangre rica en CO2, fundamentalmente para su intercambio gaseoso pulmonar, entre la sangre, los capilares pulmonares y los gases que llegan a los alvéolos pulmonares con la respiración, ricos en oxígeno ambiental. Se inicia en el ventrículo derecho, corazón derecho, con la sangre de todo el cuerpo drenada a la aurícula derecha, que pasa al ventrículo a través de la válvula tricúspide y sale por la arteria pulmonar, tras atravesar la válvula pulmonar, que se ramifica para poder llevar esta sangre desaturada o desoxigenada a los dos pulmones de nuestro cuerpo, uno a cada lado del tórax, a ambos lados del corazón. Para ello, pasa de nuevo desde arterias o arteriolas y de ahí a capilares, donde se produce la hematosis, o intercambio del CO2 que se exhala en la respiración al exterior, por O2 que se inhala en cada respiración, hacia el interior,
Desde los capilares parte esta sangre rica en oxígeno y debe volver al corazón para que sea llevada al resto del cuerpo por el circuito mayor. Para ello, estos capilares nuevamente siguen con vénulas y de ahí a venas mayores hasta alcanzar las venas pulmonares, que suelen ser 2 desde cada pulmón. Estas 4 venas pulmonares drenan fácilmente a la aurícula izquierda, aquí acaba el circuito menor, y de nuevo al corazón, el izquierdo, con la sangre adecuada para nutrir a los tejidos, una vez que sea impulsada por el ventrículo izquierdo, tras atravesar la válvula mitral, desde aurícula a ventrículo izquierdo. Circuito mayor. Se centra en facilitar que la sangre llegue con los nutrientes y el oxígeno adecuados para producir el metabolismo celular en todos los tejidos del cuerpo, más alejados, para que ninguno se quede sin su alimento en cualquier posición del cuerpo considerada. Lleva la sangre rica en O2 y nutrientes. Se inicia en el ventrículo izquierdo, corazón izquierdo, y sale por la arteria aorta. Se distribuye por todo el cuerpo gracias a la circulación sanguínea, a través de arterias que se van haciendo cada vez más pequeñas, hasta llegar a las arteriolas. Las arteriolas pasan a capilares, se produce el intercambio de gases, O2 y CO2, y nutrientes por productos de desecho, que habrá que eliminar, y la sangre pasa a las vénulas. Desde estas vénulas se van juntando la sangre desaturada de todo el cuerpo en venas cada vez mayores, hasta alcanzar las venas cavas. Las venas cavas superior e inferior, con toda esta sangre desaturada y propulsada en cada latido y favorecida por otros factores como la bomba muscular, es decir, las contracciones de los músculos, por ejemplo, los de las piernas, favorecen que la sangre avance. Drenan a la aurícula derecha, aquí acaba el circuito mayor, es decir, regresan de nuevo al corazón, pero el derecho. Hemostasis. El sistema respiratorio es el encargado en el organismo de la respiración. Podemos definirlo como el conjunto de mecanismos por los cuales las células toman oxígeno y eliminan dióxido de carbono que produce. Por tanto, la respiración es el proceso complejo que puede dividirse en 5 sucesos funcionales importantes: ventilación alveolar, hemostasis o intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre capilar del pulmón, transporte de gases, difusión de gases y respiración real, que es la utilización de oxígeno para la producción de dióxido de carbono. Una vez que el aire inspirado llega a los alvéolos, está listo para realizar la hemostasis, la cual se lleva a cabo gracias a la gradiente de presión del oxígeno y del dióxido de carbono que existe entre el alvéolo y el capilar pulmonar, de tal manera que el oxígeno difunde a favor del gradiente hacia la sangre y el dióxido de carbono en sentido inverso lo hace hacia el alvéolo. Por supuesto, la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que se disuelve en el plasma depende del gradiente de presión y de la solubilidad del gas, ya que la solubilidad del gas es constante. El principal determinante del intercambio del gas es la gradiente de la presión parcial del gas a ambos lados de la membrana alveolar capilar.